El padre Marcelo es hijo de padres indígenas tzotziles. Dedicó su vida al activismo, defensa de los pueblos indígenas y contra el crimen organizado. Su ímpetu le ganó el amor de la gente. Había gente que lo querían matar y él interpuso denuncias penales por estas amenazas. Padre, quiero esto, que alinee con mi organización, pues a cambio de que se le brinde protección, y no creo que sería grato que yo tuviese que desatar una masacre a mansalva dentro de su hermosa y linda parroquia. Buscamos siempre la paz para el pueblo. En estos momentos hay 2 camionetas negras con 8 de mis mejores sicarios esperando que yo y usted terminemos de dialogar. ¿Por qué hay sacerdotes que deciden arriesgarse para ayudar a otros? Si no nos organizamos, si no nos levantamos, realmente el crimen organizado entrar en los pueblos, en las comunidades, entonces ya no podríamos sacarlos. El padre Marcelo Pérez de San Cristóbal de las Casas en ese momento estaba hablando sobre la creciente violencia en Chiapas durante una marcha por la paz en 2024. La violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros. Al padre Marcelo lo mataron solo por acompañar las luchas y resistencias de nuestros pueblos. Curas y hasta obispos se han involucrado cada vez más en sus comunidades para protegerlos de todo tipo de amenazas ante lo que perciben como incapacidad o desinterés por parte del Estado. Es una labor peligrosa. El obispo Raúl Vera es el cura más amenazado por el país, por los narcos, por ciertos militares, por ciertos empresarios y por ciertos políticos. Yo me recorrí la sierra sobre el lomo de la mula. ¿Y cuál era mi interés? Organizar la iglesia, hacer participar a esa gente que son las víctimas. Ahí yo me cuestioné, ¿tengo que quedarme aquí como pastor en una iglesia? Yo siempre les digo, ustedes me enseñaron a ser obispo, porque me enseñaron a enfrentar el tema del poder, incluso la tentación de poder, ponerse del lado de las víctimas. Pero esto no es algo nuevo. La Iglesia y sus representantes han actuado como mediadores entre sus comunidades y las autoridades en distintos momentos de la historia de México. Me di cuenta de que la Iglesia estaba completamente imbricada en todo el orden social. De ahí que estudiar corporaciones eclesiásticas o procesos religiosos te dan horizontes muy completos de los procesos históricos. Óscar Macín estudia la historia de la Iglesia y su relación con la sociedad en el mundo ibérico, especialmente en la Nueva España, en donde fue central desde su formación y hasta su independencia. Durante 300 años, el vínculo entre la Iglesia y sus comunidades dio lugar a figuras como Miguel Hidalgo. Pero no fue el único. Surgen todos estos levantamientos 60 años antes de las guerras de independencia. Esta corona está tratando de sacar dinero de abajo de las piedras. Se impone un alza a los tributos que pagaban los indios, los mulatos, los mestizos. El aumento es tan brutal que genera motines. En el año 1767, y claro, el obispo se da cuenta de esto y se pone del lado de los sublevados. ¿Qué papel ha tenido la Iglesia en los temas sociales desde la Nueva España? ¿La Nueva España fue un reino o una colonia? ¿Y para qué sirve conocer los archivos eclesiásticos? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Carla Benítez, y en este episodio platiqué con Óscar Macín sobre los conflictos y tensiones entre la Iglesia, la corona y la población local en la Nueva España. Soy Óscar Macín, estudié licenciatura en Historia, maestría en Historia y doctorado en Historia por los casi 4 costados. Soy oriundo de la Ciudad de México, me registraron en el Estado de México, en Chalco, me crié en Cuernavaca, Morelos. Yo siempre quise estudiar Historia desde los 6 años, me acuerdo de una de mis primeras clases en la primaria y ya vi clarísimo que me encantaba. Pero cuando salí de la preparatoria, entonces ya sabes, te vas a morir de hambre con eso, qué barbaridad. Y entonces escogí una carrera que tuviera humanidades y que al mismo tiempo técnicas. Okay. Y escogí comunicación, lo que hoy se llama comunicación, que en esa época no la había, y se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información en la Iberoamericana. Y duré nada más 2 semestres porque lo que me gustaban eran las humanidades y las clases de literatura, de historia, de filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, nada más tramité mi cambio y
pasé a historia. Pero antes decidí meterme y hacer reportajes para vivir los medios de comunicación en la calle. Fui reportero radiofónico y en un noticiero cultural en la XX que pasaba todas las noches. Se llamaba Todo el Mundo a las 11 porque era a las 11 de la noche. Y había que llevar una entrevista con alguien o un reportaje cultural o en fin. Y recuerdo que me pidieron un reportaje de todo el año 1974 y entonces me metí a hacer trabajo de hemerografía en el Novedades, porque ahí estaba la XX en el centro, en la calle de Valderas. Y me encantó hacer eso, investigación histórica hemerográfica, de historia contemporánea. Y eso me acabó de convencer y entonces ya entré y entonces terminé allí. Me recibí con una tesis que en realidad aspiraba a hacer un libro de texto, porque yo daba clases en preparatoria. Y entonces uno de mis alumnos dibujaba caricaturas. En lugar de tomar apuntes, hacía caricaturas. Maravilla. Y entonces después para estudiar, para los exámenes, iluminaba las caricaturas. Genial. Claro. Y entonces armamos un libro de texto. Yo puse todos los textos y él puso las imágenes. Y se llama Compendio Ilustrado de Historia de México Independiente. Y con eso me recibí de la licenciatura. Oye, qué maravilla. Pero lo mío es la investigación. Siempre ha sido eso. Me encanta el conocimiento histórico. Me encanta difundirlo, pero sobre todo soy investigador. Y entonces me dediqué a estudiar las manifestaciones religiosas y las corporaciones de la Iglesia. Porque me di cuenta desde un principio de que la Iglesia en los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso gran parte del XIX, estaba completamente imbricada en todo el orden social. Claro. En absolutamente todo el orden social. De ahí que estudiar corporaciones eclesiásticas o procesos religiosos de cristianización, etcétera, etcétera, en todo el orden social, pues te dan horizontes y ámbitos muy completos de los procesos históricos. Mencionas que estuviste trabajando específicamente, por ejemplo, esto del 74 con la hemerografía, y aunque te recibiste con el trabajo de la historia en México Independiente con estas ilustraciones increíbles, ¿en qué momento decides como quiero dedicarme a este periodo de la historia o por qué a la iglesia? A la parte religiosa. Ajá, algo fue como... un detonador. Bueno, esto. porque yo siempre he tenido inquietudes religiosas. Y entonces, desde niño, pero a lo largo de la vida, bueno, pues hay momentos en que estás más orientado a eso o menos. Entonces, justo después de la licenciatura, yo quise ser jesuita porque me encantaban, a inspiración de todos mis profesores de la Ibero, dos de ellos fueron mis mentores como en la carrera de historia, el padre Jorge López Moctezuma y el padre Javier Cacho Vázquez, tanto por el lado de la historia misma como por el lado de la inspiración religiosa. Yo al final de la licenciatura tuve por lo menos la inquietud de saber si tenía yo una vocación de jesuita o no. Y entonces hice 1 año y medio sin hacer ningún tipo de votos ni nada, pero conocí a fondo la Compañía de Jesús. Y entonces pude hacer, incluso trabajaba yo en comunidades eclesiales de base, en barrios obreros de Guadalajara. Y entonces, claro, al final de eso fue una experiencia muy marcante, muy importante y muy intensa, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social. Y entonces me di cuenta de que esa no es la vocación de mi vida, pero me convencí de todas maneras de que el fenómeno religioso históricamente es muy amplio, fundamental. Claro. No solamente amplio, sino muy relevante. Claro. Y entonces cuando decidí dejar la compañía y entonces hacer un posgrado en historia, supuesto que siempre me ha encantado, entonces escogí, ya no quería volver a la Ciudad de México, sino que quería buscar una institución en donde yo pudiera hacer un posgrado. Yo estaba en Guadalajara en ese momento dando clases en el Colegio de los Jesuitas de prepa, en el Instituto de Ciencias, y entonces ahí me di cuenta de que había
una institución cerca de posgrados en historia, antropología, etcétera, nada menos que el Colegio de Michoacán. Claro. Y entonces me recibió el que era coordinador de historia en ese momento, el doctor Andrés Lira González, y se convirtió en mi profesor, en mi mentor. Yo aprendí a ser investigador en el Colegio de Michoacán, y mis principales maestros para investigación fueron y son todavía Andrés Lira y Carlos Cerrejón Peredo. Entonces, un día el profesor Carlos Cerrejón nos llevó al grupo de estudiantes, nos llevó a los archivos de Morelia y nos enseñó los archivos históricos que había disponibles para que hiciéramos nuestra tesis. Entonces, yo anduve buscando archivos sobre jesuitas. Jesuitas, claro, en el siglo XVII, XVIII, etcétera, ahí en Michoacán. Pero no estaban disponibles esos archivos. Y lo que sí estuvo disponible fue el gran archivo que hoy está custodiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la famosa Casa de Morelos, en la que él compró después, bueno, que es de Lina. Y allí está el archivo de la antigua catedral de todos los obispos de Valladolid, Morelia. Y entonces ahí pregunté si había documentos sobre jesuitas, me dijeron que no. Pregunté a qué obispo le tocó la expulsión de los jesuitas de 1767. Y entonces me contestó Carlos Cerrejón, le tocó a don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Y entonces, claro, el obispo Sánchez de Tagle, y le pregunté enseguida, como si ahí estuviera de alguna manera presente el personaje. ¿Y está estudiado? No, me dijo, no está estudiado. Hay una cosa de este tamaño en el diccionario de geografía de Porrúa. Y le dije, pues, me suena, me late, o como se dice ahora, me late el personaje. Pues al día siguiente ya estaba yo en el archivo empezando a hacer una investigación sobre la gestión de obispo de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que gobernó la enormísima diócesis de Michoacán entre 1758 y 1772. Entonces, Carlos, ¿puedes dirigirme la tesis? Voy a escoger al obispo Sánchez de... Sí, cómo no. Él me dirigió. Y entonces mi tesis de maestría por el Colegio de Michoacán se llama Entre dos majestades, la Iglesia de Michoacán ante las reformas borbónicas. Y a partir de eso, entonces vi que los archivos importantísimos eclesiásticos, hoy les llamamos eclesiásticos, pero en realidad son archivos que en ese momento formaban parte de un gran ámbito social, cultural, religioso, económico. Hasta el registro civil antes de que existiera, por supuesto, todo lo tenías ahí, ¿no? Claro. Y entonces me di cuenta de que los obispos iban, venían, morían en sus sedes, pero debajo del obispo había un cuerpo colegiado compuesto de varias personalidades. Era un cabildo cuyos miembros eran los capitulares. Y entonces ese cuerpo colegiado llevaba la administración de la iglesia catedral en el tiempo largo, a lo largo de los siglos. Como que le dan continuidad. Exactamente, porque eran eslabones que no se rompían nunca. Y entonces en esas corporaciones macizas se dan las tradiciones, y la tradición es la noción que fundamenta, le da cuerpo, le da consistencia a un cuerpo colegiado como los cabildos eclesiásticos. Había el cabildo civil, el ayuntamiento, y el cabildo eclesiástico llamado cabildo catedral. Y entonces me di cuenta de ese subsuelo maravilloso que vincula los procesos en el tiempo largo de la historia, y entonces después de la maestría ya sabía yo cuál iba a ser el tema de mi tesis de doctorado. Historiar el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a lo largo de 3 siglos. Desde el Cabildo que empieza con don Vasco de Quiroga como primer obispo de Michoacán hasta pues Miguel Hidalgo. Bueno, en este caso específico revisamos uno de tus textos sobre Pátzcuaro subversivo, que nos pareció súper interesante porque hay eventos que son, sobre todo en la historia oficial, bastante reconocidos o ya cerrados a veces por motivos
pedagógico, si quiere verse. O ideológico. Sí, claro. Sí. Y se habla de la independencia como Hidalgo, como si hubiera salido un poquito como hongo, ¿no? Así. Y la gente lo siguió y ya está, ¿no? Y lo que tú propones es como, a ver, vamos a estudiar qué pasaba en el obispado de Michoacán antes de... ¿Y cómo se explica esta unión entre las masas y la iglesia? Porque no, a veces creo que también tenemos esta idea, pues como muy maniquea, en la que es como, ¿no? Y venían con una orden real, en este caso, a aplicarla a una realidad y no había una vinculación entre el párroco o el obispo con su tejido parroquial. Y lo que nos demuestras es que no, que claro que reaccionan y claro que hay un conflicto y esto, bueno, Sánchez de Tagle aparece precisamente y te das cuenta que es una historia mucho más compleja y que a veces rica, nos perdemos de mucha riqueza. No sé si nos quieres contar un poquito más de Sí, bueno, lo que pasa es que ya esto a lo que te refieres es un episodio que sale de mi tesis de maestría en medio del problema que suscita, por una parte, la visita de José de Gálvez, visitador general enviado a Nueva España a revisar desde el punto de vista fiscal, judicial, etcétera, los tribunales, las corporaciones del gobierno del Reino de Nueva España. Y entonces, en realidad lo que quieren, la corona de Carlos III en 1760, es aumentar los ingresos de las arcas, cerrar tuercas con el fisco. Y claro, entonces José de Gálvez impone un alza a los tributos que pagaban los indios, los mulatos, los mestizos, etcétera, a la corona. Y entonces el aumento es tan brutal que genera mucha inconformidad. Y entonces eso sucede en el momento justo en que ya se ve que la Compañía de Jesús va a ser expulsada por otro tipo de problemas, porque en realidad los jesuitas controlaban muchas haciendas para sustentar sus colegios y sus misiones. Y entonces esas haciendas no pagaban diezmos o pagaban una parte. Y entonces, claro, los jesuitas representan un problema de control político dentro de la corona borbónica. Esta corona borbónica de Carlos III, repito, es una corona que está tratando de sacar dinero de abajo de las piedras. Y entonces genera una serie de subversiones, de procesos muy difíciles socialmente cuando estas gentes tienen que pagar mucho más tributos. Y el alcalde mayor de la época, el alcalde mayor de Michoacán, tiene que extraer esos recursos, incluso imponiendo cárcel a los que no paguen. Y claro, el obispo se da cuenta de esto y se pone del lado de los sublevados, porque es inminente una serie de levantamientos, de motines, y estos motines arrecian, se dan en un primer momento en 1766 por motivos fiscales y al año siguiente, cuando se expulsa a los jesuitas de por lo menos 7 u 8 colegios que tienen en toda la diócesis de Michoacán, en Valladolid, en Pátzcuaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, y entonces hay motines en el año 1767 por doble motivo. Exacciones fiscales excesivas y la protesta contra la expulsión de los jesuitas. Y entonces todo esto hace que el visitador Gálvez en persona, ¿verdad?, encabece, puesto de acuerdo con el marqués de Croix, que era el virrey de Nueva España, una campaña de represión a la diócesis de Michoacán. Y el obispo, que sabe, porque tiene las manos en las cuestiones de cofradías, de pueblos, de indios, de párrocos, de conventos, en fin, su grey está levantada en armas. Y entonces el obispo propone a las autoridades, al virrey e incluso al visitador, que le permitan ir a Pátzcuaro a mediar de parte del rey para que se aplaque la gente y entonces les promete obtenerles un indulto con las autoridades, ser mediador, y eso es lo que hace.
Pero al año siguiente, esa mediación, ese indulto, no es respetado por el visitador porque viene lo de los jesuitas y entonces la mediación del obispo acaba en nada y entonces es ahogada en sangre por el visitador todas estas sublevaciones desde San Luis Potosí en el norte hasta Pátzcuaro en Uruapan, en la región central de Michoacán. Y el obispo, que es un anciano, está venido a menos y para él representa esto una crisis de conciencia tremenda. Por eso mi tesis se llamó, y el libro también, porque se publicó, Entre dos majestades, el obispo y la iglesia del Gran Michoacán. Luego me di cuenta de la importancia de los cabildos. La tesis de doctorado la fui a hacer a Francia y por eso cuando terminé la investigación sobre el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, pues fui a escribir allá y a hacer los cursos básicos de doctorado. Volví al Colegio de Michoacán y en particular se me presentó la posibilidad de formar un equipo para que hiciera el inventario de los archivos históricos de la Catedral de México. Yo ya había hecho esto a lo largo de todos los años de mi maestría y de la investigación para el Cabildo Catedral en la Iglesia Catedral de Valladolid, Morelia. Allí monté, gracias al Colegio de Michoacán y a los colegas que colaboraron conmigo, un proyecto de varios años de catalogación de los archivos históricos. De manera que mis investigaciones siempre se han nutrido de la cuestión de archivística. Y entonces hice eso con la Catedral de Valladolid y después con la Catedral de México, el archivo del Cabildo de México. ¿Qué debe ser? Y ¿Qué año? Es amplísimo, ¿no? Muchísimo, claro. Y entonces es un gran archivo, el archivo de la Catedral de México. Y entonces ahí descubrí, mientras dirigía yo y coordinaba este equipo, descubrí unas cartas magníficas, un epistolario completo, también de tiempo largo, de aquellos canónigos de México que eran nombrados por su cuerpo colegiado, por este Senado de los arzobispos ahora en México, para que fuesen a representar los intereses de su iglesia en la Corte de Madrid. Wow. Y entonces así pude dar un paso de la historia de Nueva España y vincularla con la Corte del Rey en España. Claro. A través de la figura del agente o procurador de las catedrales, porque este procurador de la Catedral Metropolitana de México resulta que era apoderado también de otras catedrales de Nueva España, entre ellas Valladolid de Michoacán y Puebla de Los Ángeles. Entonces pude así pasar, a través de la figura del procurador, pasar de una sola catedral y 3 catedrales al concierto de una posible confederación de catedrales de todas las Indias, y ahí por eso di el paso de la Nueva España a las Indias occidentales, sin dejar de estudiar la iglesia, los procesos sociales, culturales, etc. Nunca he dejado de estudiar y de investigar la iglesia desde el punto de vista de su vinculación profunda con la sociedad. Con la sociedad, claro. Pero he pasado del ámbito local de Michoacán al ámbito imperial de las Indias, de Hispanoamérica y de la corte de España. Claro. Y me gusta mucho cómo a partir de estos descubrimientos documentales vas haciéndole nuevas preguntas. O sea, a lo mejor cosas que ya medio tenías, así como sospecho que va por acá, pero le puedes hacer nuevas preguntas y desde distintos lugares. Y a veces uno pensaría como que eso sería más fácil si uno está haciéndolo desde, no sé, la historia del tiempo presente o de temas más contemporáneos, pero también se le puede hacer a otros momentos históricos, ¿no? Así es. Y cuando hablas, por ejemplo, del lugar de las Indias occidentales en el mundo ibérico, propones incluso otros conceptos. No sé si quieres también contarnos si te sientes cómodo utilizando el concepto colonia, si solo es para ciertos momentos de la historia de la Nueva España o ciertos ámbitos. A lo mejor solo se puede aplicar para, no sé, el control económico, ¿no? Pero a lo mejor en la cuestión justo religiosa
pues es distinto por la ambición más universalista de la Iglesia. Yo, la verdad, me siento cómodo al hablar de la época colonial, la época de Nueva España, la época del Imperio Español. Se vale todo. El idioma es muy flexible y es casi convencional hablar de la época colonial. Ahora bien, desde el punto de vista ya de el conocimiento histórico y hilando más fino en los procesos y todo, yo sí pienso, estoy seguro, que estos fueron reinos de la monarquía hispánica, reinos de un conjunto de dominios aislado, porque la monarquía hispánica tenía no solamente reinos en la península ibérica, sino también en Italia, por ejemplo, Milán o Nápoles, y tenía reinos en el norte, en Flandes, lo que hoy son Bélgica y Holanda. Holanda se independizó, las Provincias Unidas, cuando Felipe II, pero la monarquía tenía posesiones, conjuntos de posesiones en Europa. Pero las Indias occidentales del Nuevo Mundo fueron siempre un conjunto de dominios lejano, pero integrado, vamos, en una sola entidad geoestratégica. Ahora bien, todos esos siempre fueron denominados en la legislación, en la correspondencia, etcétera, reinos, señoríos y provincias de la monarquía española, o después llamada monarquía católica. Y el rey de España siempre fue, a partir de 1496, por título otorgado por el papado, el rey católico. Hablábamos hace un rato de Carlos III, de la reorientación, sobre todo marcadamente fiscal. De extracción y de una exacción tremenda de los tributos que surgen todos estos levantamientos 60 años antes de las guerras de independencia. Y entonces ahí sí, yo sí distingo una dinámica nueva, tanto ideológica como fiscal, como militar, donde los antiguos reinos, señoríos, provincias de las Indias empiezan a ser tratadas como colonias. Claro. Yo sí distingo esta situación. Grosso modo, reinos, provincias, señoríos, hasta los contornos de 1750, 1760. Claro, la segunda mitad del siglo XVIII, la situación de los nominalmente todavía llamados reinos y señoríos y provincias se va convirtiendo en una relación colonial. Perfecto, pues justo me gusta que es mucho más dinámica, ¿no? La relación de lo que pensamos. Claro, claro. Pero sí, regresando a tu experiencia con los jesuitas, me gusta mucho que nos hayas compartido esto. Surge de tu inquietud por si tenías vocación, pero que al final te permite también conocer otras comunidades. Y regresando al texto de Pátzcuaro y al conflicto del obispo, en este momento estamos viendo movilizaciones de población como nunca se había visto, ya sea por el cambio climático, por cuestiones políticas y demás. Estamos viendo que vuelven a salir figuras, a veces religiosas, que son las que parecen ser justo estos mediadores entre la comunidad y las autoridades. Entonces vuelve, claro, son contextos muy distintos, son momentos distintos, pero al final sí se entiende esto que mencionabas, de cómo lo religioso está muy ligado con lo social. En este momento hay lugares en la República en donde el gobierno a veces no tiene acceso por distintos motivos. Y la única figura de autoridad o de guía a la que las comunidades tienen acceso a veces son pues los curas. Sí, o ¿no? Los jesuitas, por ejemplo. Exacto, que tienen esta cuestión muy, como una visión muy de apostolado y de misiones. No sé si tú ves ahí cierta continuidad. Yo no le diría continuidades, no. Yo hablaría más bien de ciertos ritmos, de ciertos procesos que se inscriben en una historia de tiempo muy largo, o lo que llamaba Brodel la larga duración. Claro. Entonces, las migraciones forman parte del caudal del tiempo largo de las sociedades hispánicas, desde los siglos de la Reconquista en la península ibérica hasta las movilizaciones de las sociedades hispánicas hoy hacia
distintos ámbitos como los Estados Unidos, el suroeste, etc., hay un factor histórico que explica parte de lo que estamos viviendo, no todo. Entonces, sí, no podemos quitarle a la historia su fascinación por la cultura, por el pasado, y muchas veces sucede que sin renunciar a eso, gracias a que somos gente de nuestra generación y de nuestro momento y de nuestro tiempo, claro, tratamos de preguntarle al pasado, hacerle preguntas que no nos aíslan de nuestro momento. A ver, te lo pongo más sencillo. Hay una fascinación por la historia presente, hoy. Hay una fascinación por la historia contemporánea. Nos interesa sobre todo, ¿por qué? Porque los problemas que vive nuestra sociedad son de tal envergadura y de tal calibre que piden respuestas a donde sea. Y los historiadores piensan que están en el pasado. Claro. Parte sí, en parte no. Pero, a ver, la historia contemporánea nos puede ayudar como la historia del siglo XVI y del siglo XVII solo en la medida en que entendamos a nuestras fuentes históricas, a nuestros documentos y le hagamos preguntas que tienen que ver con el momento en el que surgieron esas fuentes. En su contexto. En su contexto, para ponernos en los zapatos de los actores de esas fuentes. Y tiene todo el sentido. O sea, más bien, ahorita, viendo lo que está pasando, más que pensar como qué nos puede mostrar la situación del obispado de Michoacán sobre lo que está pasando en Guerrero, sería más bien a partir de lo que estamos viendo en Guerrero, qué preguntas nuevas podemos hacerle a estas fuentes. A los testimonios, ¿no?, de aquella época. Exacto, ¿no? Es así como claro, estamos viendo. Que puede ser testimonios escritos, documentales, archivísticos, o pueden ser testimonios de religión, de gente que se reúne en cofradías todavía y que tiene culto y que rinde culto a partir de tradiciones que se heredan de esos siglos, y eso es riquísimo. Y ahí es donde necesitamos conversar con las ciencias auxiliares de la historia, ciencia como la etnografía, ¿verdad? O la antropología y demás. O la antropología física, la antropología cultural, etcétera, etcétera. Pero sin renunciar a la fascinación por la historia que siempre está en el pasado. Puede ser el pasado muy reciente, a condición de entender las fuentes y los documentos desde el punto de vista de ponerse en los zapatos de los actores que ya no están. Claro, y no atribuirles características de nuestro tiempo. No, porque entonces ya no haces historia, haces... Está muy bien, está muy bien hacer sociología, hay que hacerla. Economía, sociología, ciencia política, muy bien, para eso están también, pero no es historia. Escuchando todo esto, justo me quedo pensando, a mí me pareció muy interesante lo que propones de la lectura de Pátzcuaro para poner en su contexto a Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Que no es exactamente el interés de tu documento, pero que al final es como la figura más conocida que sale de este movimiento. Y a lo mejor hacer un ejercicio inverso, y eso creo que no solo los historiadores podemos hacerlo, cualquier contemporáneo, de entender a lo mejor no solo lo que está pasando en ciertas comunidades, sobre todo en Chiapas, por ejemplo, y no pensar como que justo salieron de la nada, intentar entender de dónde salieron, cuál es el contexto, cómo eran las dinámicas en el obispado, en Chiapas, que debe ser una cosa súper compleja, me imagino con todos los grupos indígenas, entre las fronteras que hay ahí, porque está entre Guatemala. Debe ser muy interesante y yo creo que también como contemporáneos, ya ni siquiera como historiadores, nos puede ayudar a entender mucho mejor. Sí, te refieres sobre todo a la aportación que hacemos los historiadores a grupos interdisciplinares en donde hoy en nuestras situaciones aportamos un granito de arena con una visión que tiene que ver siempre con procesos del pasado que alimentan, que hacen más rica la realidad que hoy vivimos. Sirve para hacer conocimiento, sirve para hacer saber y para compartirlo con los demás y tratar de hacer de la realidad que vivimos
algo más complejo. Sí, como para enriquecer. Más rico. Claro. Y qué bueno que hablas de Chiapas. Y le rindo homenaje a mi querido amigo y colega Juan Pedro Viqueira. Claro. Con él compartí el tercer gran proyecto de archivística en el archivo histórico diocesano de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Y entonces, durante 6 años, estuvimos, tanto Juan Pedro, que gran experto de Chiapas, y gran antropólogo, gran historiador, él y yo estuvimos coordinando y formando gente que catalogó ese archivo, y está todo el archivo y nuestro trabajo de 6 años colgado en la página del Colegio de México, donde se puede hacer indagaciones, estudios sobre las fuentes, los testimonios, los documentos de aquellos siglos de la antigua provincia y obispado de Chiapas. Muy bien, me parece que ya nos diste mucha hasta tarea para ir a visitar no solo la iglesia de nuestro barrio, pero también los archivos que contienen. Yo lo que le diría a la gente es que disfrute de la historia, sea a base de lecturas, de paseos guiados, de fotografía de los palacios, de las iglesias, de los conventos, de los documentos que nos quedan todavía, en fin, de los testimonios, de los vestigios de los siglos pasados. Hay que primero tener la sensibilidad para disfrutar, la historia es para disfrutar, para enamorarse de esos testimonios, para cuidarlos y protegerlos, y para hablar de eso con fruición, con gusto. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carla Benítez. Este podcast fue producido por Quisaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también la producción. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Óscar Macín por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!